Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios. Damos gracias porque Él ha sido bueno para con todos y cada uno de nosotros. Y tenemos un tiempo especial porque vemos como iglesia que debemos celebrar la encarnación de Cristo. Debemos celebrar ese nacimiento de Dios encarnado, y gracias a Dios porque el Señor ha favorecido a la Iglesia Universal. Vamos a orar al Señor porque sabemos que debemos poner absolutamente todo en sus manos y debemos encomendarnos a Él para que Él tome el control y dirija todos y cada uno de los pasos que en esta mañana vamos a dar para honrar y para glorificar su nombre. Vamos a inclinar el rostro y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, Dios de la gloria, te adoramos y te exaltamos única y exclusivamente a ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, en quien comienza y termina todo propósito de las cosas, Dios. Invocamos tu presencia en esta mañana, en esta reunión. Y Padre, nos sentimos honrados al poder estar en comunión contigo, Señor. Gracias, Dios, porque en ti tenemos la fe sin haberte visto, Señor. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la confianza, porque podemos ver las maravillas de tu gracia en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das el beneplácito de estar delante de ti mientras que tú vienes por segunda vez, Señor. Gracias, Señor, porque en ti depositamos toda nuestra confianza, Señor. Gracias, Señor, porque podemos esperar en ti, Señor, y en tu regreso, mi buen Dios. Señor, hoy te agradecemos tu cuidado, Señor, para con todos y cada uno, Señor, de los miembros de tu iglesia, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar, Señor. Recibe en esta mañana, Dios, toda adoración, Señor. Recibe todo este servicio preparado única y exclusivamente para ti, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla a través de tu palabra de vida. Habla, Señor, a que tu sabiduría sea el consejo permanente en cada creyente, Dios. Quédate con nosotros, Señor, y que la gloria sea solamente tuya por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y sigue diciendo la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Vamos a interpretar un cántico que se llama La Santa Noche. Santa
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Vamos a interpretar el cántico Suenan dulces himnos. Nacimiento de Jesucristo.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a seguir interpretando el cántico Se oye un son en alta esfera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria,
E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor le rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a interpretar el cántico Jesús es Navidad. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando
y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto, como se les había dicho. Vamos a seguir cantando con el cántico Cuando los reyes vieron al niño. Que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta, cada corazón sin restauración. Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuerte, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria es tú. Las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos su fútbol, para robarte gloria toda una eternidad. Dios del cielo, Señor del universo, que en la tierra nos muestre el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, el ofrenda al alma mía. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. La gloria sea para el Señor. Por tanto, dice la palabra del Señor, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que yo estoy con vosotros y que os he mandado todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor nos enseña que el nacimiento del Señor Jesucristo es la luz para los hombres que ustedes y yo debemos predicar, que ustedes y yo debemos enseñar, porque una luz no se oculta, una luz lo que hace es alumbrar, y el nacimiento de Jesús como Hijo de Dios lo que iba a traer para usted y para mí era esperanza, luz, para que así yo pudiera salir de mi postración, estado donde me encontraba. La luz de Cristo es la que alumbra en la Navidad, porque ha nacido Cristo en cada uno de nuestros corazones. Vamos a cantar cántico Luces de Colores. Luces de colores, comenzar Navidad. Se oyen las canciones, ya llegó la Navidad.
Fuerte ese aplauso al nombre del Señor y para su gloria y para su honra. Él es el único digno de alabanza y adoración, porque nadie hay como Él. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán a Jehová, verán a Jehová, vuelve a traer a Sión. Vamos a cantar el cántico Noche de Paz.
Bien, hermanos, seguimos adorando al Señor con la exposición de la palabra del Señor. Y vamos aparte de nuestra oración, es recoger los diezmos y las ofrendas. Los hermanos encargados de las ofrendas, por favor. Amado Señor, Dios Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos, te bendecimos su santo nombre, Señor. Amado Jesús, te damos muchas gracias por estas ofrendas y diezmos, Señor, para tu obra, Padre Dios del cielo. Bendice grandemente a los hermanos que han ofrendado y han diezmado, Señor, con esa alegría, Señor Dios Padre. Igualmente a los que no han podido, Señor, algún día también tiene esa misma alegría de los diezmos y ofrendas en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, sabemos que la palabra del Señor no nos enseña, y en ningún lado la Escritura dice que tenemos que celebrar la Navidad con pesebres y cosas como esas, ¿no? Pero la Escritura sí nos dice que tenemos que celebrar la encarnación de Cristo. La Escritura nos enseña que debemos celebrar ese nacimiento glorioso y gozoso que iba a partir la historia de la humanidad en dos tiempos, el antes de Jesús y el después de Cristo. Y vamos a ver tres aspectos interesantes en el pasaje del capítulo 2 del libro del Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 2 vamos a ver quiénes trajeron el mensaje, quiénes recibieron el mensaje, pero también cuál es el contenido de ese mensaje. Porque es que el mensaje de Navidad, lo importante no son ni los cánticos, ni la comida. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, no. Porque el mensaje central de la Navidad es que Cristo
nació. Mire que cuando termina el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, empieza Mateo, pasaron casi 400 años donde el Señor no había hablado absolutamente nada, ni a través de sus profetas, ni nada absolutamente había traído consejo para el pueblo durante ese tiempo. Pero Malaquías capítulo 3, versículo 1, y dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Las promesas estaban desde el Génesis, desde el capítulo 3 del libro del Génesis. Inclusive ya estaba la promesa dada cuando Adán falló delante de Dios. Pero sin embargo habían pasado esos 400 años y todo parecía oscuro para la iglesia. Y a la iglesia parecería que se le fuera a ir la esperanza. ¿Por qué? Porque esas promesas todavía no se habían materializado, si bien ya estaban estipuladas en la palabra del Señor, pero no se había todavía materializado esas promesas. Israel cada día como pueblo, como nación, iba más en decadencia, porque este pueblo estaba sometido, subyugado bajo la mano del imperio romano. Y cuando en el capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se cumplió un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, que cada uno tenía que volver a su ciudad natal, a su ciudad de origen, para que lo inscribieran o para que tuviera ahí una especie de censo. Y ese edicto también incluía a María y por supuesto también a José para registrarse allá. Y seguimos leyendo cuando dice: y José subió de Galilea, estaba en Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora bien, cuando hablamos del desposorio, no es como hoy en día se tiene y se dice que están ennoviados, ¿verdad? No, el noviazgo en la palabra del Señor no existe, hermanos. Existe desposorio. ¿Qué era un desposorio? El hombre iba, llevaba y tomaba una mujer y la desposaba, o sea, la apartaba. Pero esa mujer no tenía relaciones con ese hombre hasta que no se casaran, ¿verdad? Y entonces lo que pasaba era que María concebió de parte del Espíritu Santo. Ahora imagínese esa situación para María, que estaba embarazada sin haber conocido a José, sin haber que ningún hombre haya estado con esa mujer, con María. Si vemos la situación, porque para el contexto judío era que cualquiera que fuera infiel era apedreado. O sea, mataban quien quiera que fuere la persona. Entonces era un momento muy difícil. Pero mire que aquí el decreto de Augusto César se cumplió. Porque ellos estaban en Nazaret y llegaron a la ciudad de David, donde iban a ser censados, donde iban a ser empadronados. Pero ¿quién era este Augusto César o César Augusto? Era un emperador romano que fue conocido como uno de los más grandes gobernadores del imperio romano, o que tuvo ese imperio. ¿Por qué? Porque este hombre dejó un legado de paz durante varios
siglos, durante varios años de paz, de prosperidad y de una sabia administración. Inclusive allá fue donde más se desarrolló la obra pública en ese imperio, con lo que conlleva al mundo, ¿verdad? Debemos hablar que estamos hablando o tener en cuenta que estamos hablando del imperio más poderoso que hay sobre la tierra. Entonces podemos ver que también Augusto César fue un gran estratega militar. Él tenía mucha sabiduría en la parte militar y él sabía cómo podía elegir a sus generales y fue uno de los mejores gobernantes de allí. Gobernó desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. O sea, gobernó 41 años, ¿verdad? De tal manera o de tal forma que ese gobierno marcó la pauta y es conocido en el imperio como la Pax Romana, así como suena, P-A-X Romana, como la Pax Romana. Y vemos cómo ese imperio florecía en ese entonces. Había paz, prosperidad, de un imperio que duró aproximadamente 2 siglos más o menos. Y este hombre era la persona más importante en el mundo conocido en esa época. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Este hombre no conocía, este emperador romano Augusto César, no conocía o no sabía absolutamente nada de la profecía bíblica. Tampoco sabía de la existencia de una pequeña ciudad llamada Belén. Sin embargo, las decisiones que tomó como gobernante, Dios las usó para cumplir su propósito eterno. ¿Sí vemos? Su propósito eterno, de todos los tiempos. El impacto de esas decisiones de este emperador tenía efecto en todos los habitantes, incluyendo a los padres de Jesús, María y José, hombres y mujeres piadosos y temerosos de Dios. Vemos que no debemos perder de vista el centro de las cosas, porque el centro no es Augusto César, el centro es el Señor Dios, porque es el dador de la Biblia, y vemos que absolutamente nada escapa de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que Él es el que quita y pone reyes. Él es el único, porque en las manos de Dios los planes del rey son como un río, son como un río que toman el curso que Dios le da. ¿Sí vemos? No fue por determinación de este emperador que simplemente se le provocó hacer un censo, sino que Dios lo usó conforme a su gracia, a su misericordia, a su providencia, con el destino eterno de su decreto. ¿De qué? De que Jesucristo iba a nacer en Belén. ¿Sí vemos? Cómo Dios es el que hila la historia de la humanidad. Cómo Dios usa al que quiere para cumplir ese propósito eterno. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y las salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí podemos ver cómo el Señor mismo estaba usando a este emperador para cumplir con el destino eterno, como dice Miqueas. Como dice de Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios estaba hilando los destinos de la historia, de cómo el rey
del universo estaban naciendo en un establo de Belén, de cómo esa perla de gran precio estaba naciendo bajo toda la humildad y pobreza, de cómo ahí estaba el Señor Jesucristo ordenado por Dios Padre. ¿Para quién? Para su iglesia, para usted y para mí. ¿Y cuál es el mensaje que traen estos ángeles? Dicen: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será a todo el pueblo. El mensaje no era ni de tristeza ni absolutamente nada diferente a las nuevas de gran gozo, como dice el versículo 8 y el versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estos pastores, lo primero que tuvieron, ¿qué fue? Gran temor. Usted puede imaginarse, hermanos, esa sorpresa que fue para estos pastores. Ese momento glorioso donde ellos no podían entender lo que estaba sucediendo, pero ellos sí conocían lo que eran las promesas del Señor. Y el mensaje fue: no teman. Ese fue el mensaje para aquellos pastores. Pero ¿quiénes fueron los que trajeron ese mensaje de esperanza? Nada más ni nada menos, como dice la palabra del Señor, que se le aparecieron los ángeles, ¿verdad? Ángeles, y le dicen: venga, no teman. Porque el versículo 10 dice: pero el ángel les dijo. Si vemos quién eran los portadores de ese mensaje, directamente las huestes celestiales, los ángeles del Señor, fueron aquellos que fueron encargados o encomendados ¿para qué? Para llevar ese mensaje, para llevar el mensaje del Señor. A través de la historia, el pueblo del Señor ha manifestado una gran bendición de que sus ángeles han estado ahí cuidando ¿a quién? Al pueblo del Señor. Desde el Antiguo Testamento, cuando con Abraham y muchos personajes de la palabra del Señor que se le aparecieron. Los ángeles, dice el escritor de Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice: espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Si vemos a quién fue enviado los ángeles, a quién fue enviado ese mensaje, a estos pastores, y el mensaje fue: no teman. No teman, dice aquí el Señor a través de sus ángeles. ¿Por qué? Porque el mensaje no es para los ángeles mismos, porque ellos mismos se deleitan, ellos mismos se gozan. ¿En quién? En glorificar al Señor. Dios será glorificado a través de ese mensaje que los ángeles van a llevar, como dice el versículo 14. Gloria a Dios, están hablando los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si vemos que estos portadores de gracia, estos portadores del mensaje de salvación, estaban trayendo buenas nuevas, por eso le dicen a estos hombres, a estos pastores: no teman. Ellos iban a ser portadores de ¿qué? De las buenas nuevas de salvación. Estos mensajeros, estos ángeles fueron enviados ¿a dónde? A los campos de ¿dónde? De Belén, para reunirse con aquellos pastores. El nacimiento de algún niño, las que son madres y padres, levanten su mano. Bastantes, ¿verdad? Bastantes.
¿Qué sintieron ustedes cuando nació su bebé? Yo quiero que ustedes sintieron alegría, gozo. Inclusive aquí muchas hermanas que pudimos celebrar el nacimiento de su primer bebé. Se hacían showers, comidas. Y es una gran bendición celebrar el nacimiento de un hijo. Mire que ya en aquellas ocasiones, familias famosas, adineradas, los hijos de los reyes nacían y lo primero era enviaban el mensaje a todas las naciones. La noticia se propagaba por todo y el mundo. Pero vemos como este mensaje del Hijo de Dios, del Rey del mundo, no se fijó en esta maravilla en Belén. Él fue María y José, pero no se halló en el mesón lugar para ellos, y tuvo que nacer en un pesebre o nacer en un establo donde había boñiga, había animales, ganado, muchas cosas que tienen que ver con los establos. El mundo no se fijó en esta maravilla de Belén, pero Dios, el Padre, envió a sus mensajeros celestiales directamente del cielo para anunciar el nacimiento del Hijo, para anunciar el nacimiento del Mesías, para enviar el mensaje de gozo, de eterno gozo para su pueblo. Si vemos los mismos ángeles. Y si nos ponemos a pensar, ¿será que esos pastores que iban a recibir tal mensaje estaban preparados para ellos? Yo no creo, porque lo que sintieron fue temor. Y posiblemente ellos meditaban en su mente y dirían: ¿será que será el juicio de Dios? Cuando vieron a estos seres celestiales, estaba el Hijo de Dios en el pesebre, y Dios estaba organizando la llegada, la encarnación de Cristo, aunque Dios Padre ya sabía lo que le iba a pasar a su Hijo, aunque Dios Padre ya sabía que este Hijo que iba a ser enviado al mundo, ya sabía cuál era la realidad y por qué consecuencia iba a morir. Pero no obstante envía a sus mensajeros para proclamar el nacimiento del Salvador. Y aquí vemos cómo el Señor Dios gobierna absolutamente todas las cosas. De cómo los pastores acudieron, de cómo los magos, dirigidos por una estrella, llegaron allá a honrar al Salvador, de cómo todas las cosas se organizaron por el decreto eterno de Dios para el nacimiento de ¿quién? De el Mesías, de aquel que iba a traer esa salvación, de aquel que iba a traer esas buenas nuevas para todo aquel que en él cree. Él iba a nacer, la encarnación del Hijo de Dios. Envía a sus portavoces celestiales. Imagínese usted si fuera uno de esos pastores. Yo creo que el susto sería terrible, hermanos, si usted y yo fuéramos uno de esos pastores. Y vemos de cómo el niño nació en Belén, en un pesebre, pero cómo ese nacimiento iba a traer la salvación para el pueblo. Y dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo estaba allí naciendo porque fue el verbo de Dios hecho carne, el verbo de Dios encarnado.
Y eso me lleva a mi segundo pensamiento: los que recibieron el mensaje. Si bien vemos que los que recibieron el mensaje, la pregunta es, venga, ¿fueron en el Sanedrín? La pregunta es que ¿fue en el palacio de Herodes? No, ¿cierto, hermanos? Los que recibieron el mensaje simplemente fueron unas personas pobres que llevaban ese mensaje de gozo. Esos ángeles llevaron ese mensaje a humildes pastores que guardaban ¿qué? El rebaño. Y muchos de esos pastores ni siquiera eran dueños de sus rebaños, sino que se alquilaban y guardaban los rebaños de otros. Eran siervos empleados esos pastores para guardar a que por largas horas esos rebaños. Así que el mensaje no fue llevado ni para el Sanedrín ni para el palacio de Herodes. Ese mensaje no fue llevado para personas prominentes en este mundo, sino para personas hasta menospreciadas. Sin embargo, usted y yo debemos fijarnos que una vez más Dios escoge a los que son menospreciados por el mundo para depositar su gracia en ellos. Dentro del contexto del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo en el capítulo 5, versículo 2, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que tiene la necesidad del Señor, se arrepiente y va a Él. Mire que estos pastores eran menospreciados, pobres, y aunque los pastores no esperaban el mensaje de aquella noche, podemos estar seguros que eran de aquellos que anhelaban la venida del Mesías prometido. Anhelaban la venida del Mesías. Queridos amigos, mire que a tales personas a que se le envía ese mensaje de Dios, estaban haciendo nada más ni nada menos que el Redentor del mundo. Si vemos cuán importante es el nacimiento del Señor. Dios sabe y conoce cuáles personas anhelan conocer al Salvador, y entonces Él lleva el mensaje a esa persona, sea a la choza más humilde de la tierra, la choza de un mendigo, como también el mensaje al palacio de un rey. Dios lleva ese mensaje a través de sus ángeles. Fue para aquellos pastores, donde aquellos pastores derramaron sus almas y vieron a ese niño como ese niño que le traía esas fuentes de agua viva a sus corazones. Para los pastores ese día o esa noche se llenó de esa luz pura que emana de Dios. Para los pastores ese día, esa noche se llenó de un gozo verdadero. ¿Por qué? Porque cuán alegres no habían estado al escuchar: no temáis, no temáis, aquí os doy nuevas de gran gozo, no, que será para todo el pueblo. Yo creo que estos pastores nunca habían experimentado tanto gozo, tanta alegría por el nacimiento del Hijo de Dios. Lo mismo que nosotros, nunca jamás habíamos experimentado tal gozo por el nacimiento de un niño, de un bebé. Eso me lleva a mi tercer pensamiento. ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Y el versículo 11 me dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el contenido del mensaje
que ese niño tenía, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Imagínense cómo había penetrado este mensaje en las almas de aquellos pastores. Allí en su corazón, y como fruto de la obra del Espíritu Santo, que había en ellos gran necesidad de ese Salvador, fueron a Él. Fueron a el Salvador. Ahora, ¿sí ve, hermanos, con qué empezamos el sermón? Que durante 400 años el Señor no había hablado. Cuando terminó Malaquías y empezó Mateo, no había hablado. Pero aquí ya se estaban materializando las promesas dadas por los profetas. Las promesas dadas a través de la Escritura. Las profecías se habían cumplido ya. Como el hermano Marlon hace 8 días nos predicó acerca de Isaías, y él dijo: promesa dada, promesa cumplida. Aquí se estaban cumpliendo las promesas dadas por el Señor. Ahí se estaba cumpliendo el mensaje. ¿Cuál era el contenido de ese mensaje? Que iban a ser Cristo, el Hijo eterno de Dios, que había nacido y que Él es el Señor. Ese fue las buenas noticias de los ángeles. ¿Para quién? Para el pueblo, para los pastores. Y no se trataba simplemente de un mensaje. Hermanos, no se trata simplemente de celebrar una Navidad con natilla, buñuelos, no sé, hermanos, con qué acostumbren ustedes a celebrar. Y yo no estoy diciendo que sea malo, hermanos. Pero el mensaje del nacimiento de Cristo era que hoy iban a ser un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el tuétano, esa es la esencia de la encarnación de Cristo. Esa es la esencia, porque Cristo vino, encarnó y nació en un pesebre. Pero dice la palabra que el Señor crecía. A los 12 años ya estaba en la sinagoga enseñándole a los doctores de la ley. Crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Por eso no celebramos en un pesebre, porque Cristo nació. Por eso no tenemos una cruz donde Cristo está crucificado, porque Cristo venció la muerte y allí fue muerto, sepultado, y al tercer día resucitó y está centrado a la diestra del Padre, gobernando con autoridad. Ese nacimiento era la buena noticia. ¿Para qué? No solamente para los pastores, sino para todo el pueblo. Esta noticia no fue solamente para ellos, sino para usted y para mí, para ustedes y para mí, que hemos puesto la fe en el Señor. Es una noticia que hasta el día de hoy, 2024, muchos años después de una cultura, en una cultura diferente, en un diferente aspecto de la sociedad, pero seguimos celebrando ese nacimiento o esa encarnación de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y vamos a seguir celebrando hasta que el Señor no nos llame, o cuando venga por segunda vez. Esta noticia fue tan significativa que el nacimiento de Cristo partió la historia en dos: el antes y el después de Jesucristo. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué es una buena noticia el nacimiento de Jesús? Porque eran las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? El Evangelio. ¿Y qué tenía de especial? ¿Qué tenía de especial este bebé? Como lo dijimos en el versículo 11, dice que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Lo primero de especial en este niño es que Cristo es un Salvador. ¿Y cuál era la misión? ¿O cuál era lo especial de ese Salvador? Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice la palabra del Señor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿A quiénes? A usted y a mí. Cuando nos perdimos, ¿cuándo? En Adán. Cuando Adán falló, Dios le dijo: venga, no va a comer del árbol, porque ciertamente el día que comieres, ciertamente morirás. Y desde ahí, ustedes y yo, esa era nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados, y era necesario que este Salvador naciera. ¿Para qué? Para el perdón de mis pecados, para la reconciliación con el Padre, porque yo no tenía esperanza sin Cristo. El ángel dice que al pueblo de Dios les es nacido el Salvador, hoy en la ciudad de David. Para el imperio romano, ellos pensaban y veían a Augusto César como su Salvador, porque calmó el desacuerdo e implantó esa pax romana. Sin embargo, esa paz de Augusto César resultaría frágil, porque tras la muerte de este Augusto César, después asumió Nerón. Y ustedes saben que Nerón fue el que prácticamente quemó Roma, ¿se acuerdan? Y mataron muchos judíos. Después fue Calígula. ¿Y Calígula quién fue? Un hombre desalmado con tremendas lujurias pecaminosas, sexuales, con aberraciones. Entonces vemos que no duró mucho esa paz. Pero vemos que aquí el Salvador, Cristo, se le llama Salvador porque vino a rescatar a la humanidad. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos morimos y merecemos pasar la eternidad condenados y castigados por nuestros pecados bajo el eterno juicio de nuestro Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí vemos la diferencia? Él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Jesús vino a librarnos de esta condenación. Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí vemos? Era necesario el Salvador. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, en quien tenemos redención por su sangre. Si vemos que Cristo iba a pagar en la cruz del Calvario, que por su sangre usted y yo íbamos a ser redimidos. ¿Qué significa redimir? Comprar. Que Cristo a través de su sangre nos iba a comprar, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Solo existía una manera de salvarnos, y es la que Dios envió a su Hijo Jesucristo, el unigénito de Dios. Hay que hacer aquí una aclaración. Para José era el primogénito, porque Jesús fue el primero y José tuvo muchos hijos. Pero para Jesús, para Dios Padre, era el único, el unigénito. Tenemos que hacer claridad ahí. El unigénito del Padre y el primogénito de Jesús, el único que vino a la cruz, pagó, se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestras desobediencias. ¿A quién? A morir en la cruz. ¿Sí vemos cuál es el mensaje de Navidad? El mensaje de Navidad no son las natillas, hermanos, no son los buñuelos, no es irse ahorita al 23 de diciembre y ir desenfrenados a comprar regalos y cosas. Y no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el nacimiento de Jesús
trae esperanza, porque ese niño iba a pagar por nuestros pecados, por el pecado que yo cometí en Adán, por el pecado que yo merecía la muerte eterna. Pero Cristo, en propiciación por mí, se ocupó y pagó la demanda de la ley que me decía: por cuanto ustedes pecaron, son dignos reos de muerte. Si vemos cuál es el centro, el sentido de la Navidad, es que Cristo vino al mundo para pagar por nuestros pecados. Usted y yo necesitábamos un Salvador, y ese Salvador también se llama Cristo Jesús. ¿Qué significa Cristo? No es el apellido de Jesús, sino es un título. Es el ungido de Dios y es el cumplimiento de todas las promesas. Jesucristo fue nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Profeta porque nos enseñó la verdad de Dios. Profeta porque Él no vino a decir: ahí está la verdad. No, Él dice: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Solo Cristo es el camino para llevarlos al Padre. Cristo nos enseñó la verdad de Dios en las Escrituras, porque Él es la encarnación, es el Evangelio en sí mismo. Él es sacerdote. ¿Por qué? Porque Él nos llevó a Dios. Él se sacrificó por nuestros pecados, intercede a nuestro favor y es el abogado que tenemos delante del Padre. Pero también es el nuestro rey, porque Él gobierna sobre su pueblo, y aparte de eso también lo protege. Él es el Salvador, Él es el Cristo, pero también Él es el Señor. La palabra Cristo nos recuerda la naturaleza humana de Jesús. La palabra Señor nos recuerda la naturaleza divina, porque Cristo, ese nacimiento, fue divino. Y ustedes ya conocen la historia: nacido del Espíritu Santo sin que ningún hombre intercediera. Estaba naciendo la luz del mundo, 100% hombre. Él sintió necesidad. Él lloró a las puertas de Jerusalén. Él sudó gotas de sangre en Getsemaní. Él, junto a sus discípulos en el mar de Galilea, sintió sueño y durmió. Él fue 100% hombre. Sintió las mismas necesidades que usted y yo tenemos. Se identificó con lo que usted y yo pasamos. Pero tampoco nunca dejó de ser Dios. Fue 100% Dios. Así no alcancemos a comprender, en nuestra mente limitada no podemos comprender a un Dios ilimitado. Cuando Cristo estaba con los discípulos en el mar de Galilea, donde hubo una tremenda tempestad y el mar echó para acá y para allá, y los discípulos se fueron a Jesús: Jesús, Jesús, mira que perecemos. Ahí fue cuando el Señor Jesucristo se paró, levantó las manos y cayó y calmó la tempestad. 100% Dios. Y no solo allí, vemos en la muerte de Lázaro. Llegó después de 3 días y Marta y María le dijeron: venga, Jesús, maestro, si hubiera llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿qué le dijo Jesús a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Si vemos, ya Lázaro olía a descomposición. Jesús obrando, 100% Dios, 100% hombre. Estaban haciendo allí la esperanza. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, porque Dios fue manifestado en carne, como lo dice Juan: el Verbo se hizo carne. La majestad de Dios. Como conclusión, hermanos, los ángeles vinieron a anunciar una buena noticia de gran alegría, de gran gozo, porque ese es el nacimiento de Jesús. Es una alegría, es de gran gozo. Si analizamos lo que dijeron, podemos ver
porque es una buena noticia, y es porque nació el Salvador para salvarnos ¿de qué? Del pecado. Él es el Cristo prometido, porque Él es el Señor. Pero es una buena noticia no solo que se debe escuchar, es una noticia que no solo se debe escuchar, es una noticia que debe ser atendida, y es una noticia que usted debe ponerla en práctica. ¿Cómo respondieron los pastores a la venida? Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, se fueron de los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente. ¿Sí ve la actitud de los pastores? Fueron a Belén ¿cómo? Apresuradamente. Los ángeles proclamaron: Él es el Salvador. La pregunta en esta mañana es: ¿tú tienes al Salvador? Los ángeles proclamaron: Él es el Cristo. La pregunta en esta mañana es: ¿Él es vuestro Rey? Los ángeles proclamaron: Él es el Señor. La pregunta en esta mañana: ¿Él es vuestro Señor? ¿Has nacido de nuevo? Es la única forma para que usted y yo podamos celebrar la Navidad, es si Cristo ha nacido en nuestros corazones. Es si nos hemos arrepentido y hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe y hemos cambiado nuestra vida, no por nosotros mismos, sino porque Dios Padre así lo permitió. Cristo ha nacido en nuestros corazones. Si no es así, mi oración es para que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Dice la palabra del Señor, Juan 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que son llamados hijos de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente creyendo en Él, solamente poniendo la fe en Él, podemos celebrar que Cristo ha nacido, no en un pesebre, sino en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, por tu amor y bondad, Señor. Señor, tu palabra fue predicada, Señor. Tu palabra fue expuesta, Dios. Amado Señor Dios, ten misericordia, Señor, de todos y cada uno de nosotros, Señor. Señor, a veces somos tan materialistas, Señor, y estamos pensando más en la natilla, en los buñuelos, en todas las cosas, Señor, materiales. Pero nuestra vida, Señor, no ha manifestado arrepentimiento. Señor, perdona y ten misericordia, porque mis comportamientos siguen siendo los mismos, Dios. Señor, ayúdanos, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, danos la oportunidad, Señor, para poder celebrar la Navidad como se debe celebrar, que Cristo ha nacido en nuestros corazones. Danos la oportunidad, Señor, ten misericordia. Sé propicio, Señor, a nuestra oración, Dios de los cielos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias.